Hernández. Él es afectado de una distrofia macular, que ahora nos comentará en qué consiste, y es delegado de la Asociación de Retina en Cantabria. Buenos días, Jesús, ¿cómo estamos? Hola, buenos días Andrés, ¿qué tal me oyes? Pues perfectamente, Jesús. Muy bien, aquí felicidades por el trabajo, ¿no? Por la iniciativa a la Asociación de Chile y a ti por lo bien que lo estás haciendo. Bueno, gracias a toda la gente que está participando y colaborando como tú en que se conozca la realidad de las personas con discapacidad visual, que se conozca la importancia de la investigación y que se avance en el desarrollo de la búsqueda de nuevas terapias y de nuevos tratamientos. Hablando de Chile, nos contaba ahora Gustavo que ya tienen recaudados más de $3.000 para la asociación, para la Escuela de Perros Guía de Chile. Así que animamos también a todos a todas las personas que nos siguen a través del Facebook de Acción Visión España, del Facebook de Retina Asturias y del Facebook de la Fundación Lucha contra la Retinosis Pigmentaria de Chile, que se animen a colaborar económicamente en la medida de sus posibilidades con esta iniciativa. Cualquier donativo, por pequeño que os parezca, siempre es de agradecer y necesario, ¿eh? Tenemos que conseguir que en la próxima edición de estas 48 horas en tu retina no solo tengamos más asociaciones colaborando del ámbito iberoamericano, sino también que ya tengamos la oportunidad de entrevistar a la primera persona que haya recibido un perrito guía, una perrita de la Escuela de Perros Guía de Chile. Como os decía, Jesús Delgado está en Cantabria, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Desde aquí mandamos también un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen desde esta comunidad, que sé que son muchos, y que durante estos últimos tiempos han trabajado muy duro y con muchas ganas para que todo lo que tiene que ver con las distrofias de retina, con las distrofias hereditarias de retina, sea, bueno, pues sea una realidad. Cuéntanos, Jesús, un poco cómo está la cosa por Cantabria, qué nos puedes contar del trabajo, de lo que estáis haciendo ahí en Cantabria. Bueno, pues si quieres te comento un poco cómo empecé yo, ¿no? Mi experiencia personal y cómo hemos llegado a la situación que tenemos ahora, que creo que hemos hecho cosas interesantes. Yo creo que te tienes que separar un poquito del micro, Jesús, no sé, ¿Sí? sí, un poquito. ¿Me oyes ahora? Mejor, sí, sí. Bueno, que voy a contar un poco desde el principio, si quieres, cómo Sí, sí. empezamos aquí con la asociación, cómo montamos esta delegación en Retina Cantabria. Ajá. Y, y bueno, todo empezó un poco la historia cuando conocí a Andrés. Yo soy geólogo y dejé de trabajar hace unos 7 años. Tuve que dejar de trabajar porque, bueno, ya hasta ahí aguanté, ¿no? Pero ya llegaba un momento que pues para ver los planos y cosas de mucho detalle, yo estaba mucho en obras y eso, tenía una ingeniería y me costaba mucho. Entonces tuve que dejar de trabajar y la verdad que recibí muy poca ayuda porque en realidad, bueno, si no hay una asociación, estás en una fase que tampoco es que tengas mucha pérdida de visión, pero no te permite trabajar. Entonces estás en lo que llamamos baja visión y es complicado encontrar a alguien que te ayude, alguna entidad que sepa, porque al final la baja visión es algo muy común, pero muy desconocido. Entonces, pues en Cantabria había una asociación que desapareció hace unos 15 años, en la cual estaba mi madre, ¿no? Y bueno, pues yo pasé un momento ahí de llevarlo, lo de dejar de trabajar y todo esto, pues muy, muy solo, ¿no? Entonces eso me llevó un poco al conocer a Andrés a, pues a intentar, ¿no? Retomar un poco lo que es la asociación en Cantabria y empezar a hacer cosas aquí en Cantabria. Bueno, nos conocimos en 2016, ¿no, Andrés? Quiero recordar. Sí, 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 sí. Con una, con Y una fabada, con una fabada de por medio en un restaurante. sí, sí, hablamos, ¿no? Por teléfono y yo dije, bueno, Andrés, tenemos que conocernos. Y a los 2 o 3 días, ¿no? Fui a Oviedo a visitarle a Andrés y que me enseñase un poco las cosas que hacían allí. Y me pareció súper interesante. Y digo, bueno, esto que hacéis aquí lo tenemos que hacer nosotros en Cantabria también, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso fue en 2016 Sí, y sí. creo recordar que la primera reunión que organizamos en Cantabria fue en septiembre de 2016. Han pasado 3 años y pico y desde Sí. entonces hemos organizado 12 conferencias científicas, tecnológicas, etcétera, ¿no? Que no está mal. Hemos hecho muchas cosas y hemos tenido bastante seguimiento por parte de la gente. Yo creo que Jesús, que en estos casi 4 años que llevamos trabajando juntos, lo más importante sobre todo es la gente, ¿verdad? El encontrarnos con la gente, el ver que la gente va poco a poco, a pesar de que no vemos una torta, saliendo adelante con nuestras familias, con nuestras ilusiones, con nuestras dificultades, pero con unas ganas tremendas de que se reconozca y Sí. bueno, lo que hacemos, nuestras dificultades, las ganas que tenemos de curarnos, sobre todo, ¿no? De que haya Sí. investigación, de que se apoye a los investigadores, de que se reconozca el trabajo que hacen. Bueno, Eh, yo creo que hemos conseguido humildemente, ¿no? Estamos consiguiendo dos cosas, ¿no? Muy importantes, o tres cosas, ¿no? La importante es información, ilusión y esperanza, ¿no? Creo que estás de acuerdo, ¿no? Que eso es súper importante, darle un poco a la gente esas tres cosas. Ujú. Desde luego, yo creo que si no nos conocemos, si no estamos informados, si no sabemos lo que tenemos entre manos, difícilmente vamos a poder planificar, programar y actuar, ¿no? La base de cualquier acción es la información, ¿eh? A partir de la información, pues podemos luego decidir qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Y ahí está el principio de todo, ¿no? Ujú. Desde ¿Cuál, luego, fu- desde cuál luego. fue la primera reunión que hicimos? ¿Fue en septiembre del 2016, entonces? Sí, la hicimos en Torrelavega, en la sala Mauro Muriedas, no sé si recuerdas. Ajá, sí, sí, Éramos, sí, es verdad. éramos 30 y pico, estuvo Arancha con nosotros. Es verdad que ayer la pudimos entrevistar. Un saludo Sí, para Arantxa Oliarte. Ujú. sí, De Guisares, sí, sí. y bueno, juntamos a 30 personas, quiero recordar aquel día, y luego nos fuimos a comer y, y allí empezamos a montar una familia, ¿no? Y en algunos casos literal, en sentido literal. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue una gran experiencia ese día. Y Ujú. bueno, salió todo Cuenta, muy bien y desde entonces, bueno, hemos seguido. Yo creo que no pasan 3 o 4 meses sin que organicemos algún evento. ujú. ¿Cuál es la realidad de las patologías de la retina en Cantabria? ¿Cómo consideras tú que se maneja este tipo de patologías en el ámbito de la comunidad autónoma? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, ¿tú crees tanto las personas afectadas como las familias tienen acceso a diagnósticos clínicos, diagnósticos genéticos, apoyos sociales? Sí. ¿Cómo ves tú la realidad de todas estas personas? Pues yo creo que ha habido un cambio, ¿no? Desde 2016 ha habido un gran cambio a lo que es ahora el presente, gracias un poco a la labor que hemos hecho nosotros, porque en 2016 había bastante desconocimiento de todo esto dentro de los afectados, incluido yo mismo, pues hay muchas cosas que desconoces, ¿no? Y estar en contacto con asociaciones, lo que hemos conseguido es un poco que la gente esté informada, sepa sus derechos, sepa que tiene derecho a un estudio genético, sepa que es importante, lo reclame. E incluso en los servicios médicos también hemos conseguido esa atención de los oftalmólogos, que también nos están ayudando mucho dentro de la seguridad social. Y ha cambiado bastante la cosa. Y yo creo que ahora la gente está informada y sabe sus derechos y también tiene el conocimiento, bueno, esa confianza en la ciencia y que si no tienes un estudio genético y sabes cuál es tu patología, pues no habrá nunca ninguna terapia para ti, porque lo primero tienes que saber que, ¿no? Esto es como un coche, ¿no? Que hay que saber qué pieza falla para poder repararla. Eso es lo primero Ujú. que es fundamental. Y en ese sentido hemos avanzado bastante. Ya. En Cantabria, bueno, imagino que al igual que en el resto de España, pues
el- estamos hablando de enfermedades hereditarias de la retina, pero eso es un gran cajón, ¿no? Porque sabemos que enfermedades hereditarias de la retina hay muchísimas. ¿Crees tú que en Cantabria predomina algún tipo de patología específico, más retinosis pigmentaria, más degeneraciones maculares, más glaucoma? Bueno, ¿cómo podrías tú resumir el tipo de patologías más prevalentes o más, Bueno, bueno, sí, más prevalentes quizá? sí, dentro de las grandes patologías yo creo que estamos en la media, ¿no? Hablando de DMAES, de miopía magna, glaucoma, retinopatía diabética, estamos yo creo dentro de la media. Es difícil saberlo porque como tú bien sabes no hay registros, ¿no? No hay muchos datos. Y dentro de las distrofias hereditarias de retina, aquí tenemos también un poco de todo, pero tenemos una prevalencia muy grande en patologías, ¿no? En la mía concretamente, ¿no? En mutaciones, en distrofias maculares y mutaciones dentro de la periferina, el gen, el PRPH2, que es precisamente mi patología. Y yo esto, en 2016 pensaba que mi madre y yo éramos los únicos, y mi abuela que ya falleció, que teníamos una cosa que no sabe, pues que éramos los únicos en el mundo que teníamos esto, ¿no? Y ahora sé que en Cantabria pues podemos ser casi 100 personas con la misma mutación, de la misma familia, incluso de otras familias con mutaciones en periferina que estamos conociendo. O sea, este Jesús, trabajo al final está sirviendo para ver un poco las prevalencias. Y tenemos una gran prevalencia en Cantabria de mutaciones en periferina. para las personas que no conozcan mucho bien estos términos más bien genéticos, la periferina es una proteína. Cuéntanos un poco lo que es en qué consiste esta patología Mm, hereditaria de la retina, que bueno, que yo creo sí. que en muchos casos ha estado diagnosticada como una retinosis pigmentaria típica, ¿no? Sí. Cuéntanos un Eh, poco qué tipo de visión sí, o qué tipo de te, cu- patología es te cuento un poco. esta que tú tienes en tu familia. Sí, ya como bien sabéis, ¿no? La mayoría de la gente sabe, ¿no? Pues las distrofias hereditarias de retina son mutaciones en unos 300 y pico genes. Entonces, uno de esos genes es el gen de la periferina, el PRPH2, que es una proteína que su función dentro del ojo, ¿no? Es ordenar los discos de los bastones y de los conos. Entonces, una proteína estructural que lo que hace es que los conos y los bastones vayan deteriorándose, ¿no? Y al final, pues hay una pérdida de visión. Las mutaciones en periferina, dentro de este gen hay unas 200 mutaciones diferentes conocidas y pueden provocar retinosis pigmentaria, pérdida de visión lateral y habitualmente, como es nuestro caso de la familia, son pérdidas centrales, pérdidas de visión central, distrofias maculares. ¿Eso qué es lo que provoca? Pérdidas de agudeza, se conserva el campo visual durante bastantes años y se pierde por el centro. Hay otras mutaciones en periferina que provocan retinosis pigmentaria. Incluso hay mutaciones que provocan entre hermanos, provocan cosas distintas. Sí, es un gen que tiene patologías muy variables. El nuestro, la mutación concreta esta nuestra, son todo distrofias maculares, pérdidas de agudeza visual. Ujú. Cuéntanos un poco cómo es tu visión, Jesús, o cómo ha sido la evolución de tu Bueno, visión. yo, eh, yo tengo el caso de mi madre y de mi abuela, en- que los conozco muy bien, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Yo sé muy bien lo que es una pérdida de visión, ¿no? Pero mi madre tuvo la enfermedad bastante más agravada, más joven que yo, ¿no? Entonces yo durante muchos años yo pensé que yo no tenía nada. Estuve casi hasta los 30 y tantos años que sí, bueno, tenía alguna pérdida de visión. Fui a algún oftalmólogo, me dijo que no era nada grave, que era una visión normal. Y ahora soy consciente de todo de ese proceso, ¿no? Que yo entiendo ahora, visto desde ahora, ¿no? Que tengo 47 años, cómo quizás los primeros síntomas empezaron a aparecer a los 20 años.
Lo que pasa es que, claro, si tienes un 100% de visión y te quitan un 10 o un 20, no eres consciente, porque la vida está hecha para funcionar perfectamente con un 50% de agudeza visual. Todo en el mundo está fabricado para que con un 50% hagas vida perfectamente normal. Entonces, eres consciente de que tienes un problema cuando tu agudeza baja del 50%. Entonces yo empecé, ahora visto lo visto, pues igual a los 20 años empecé a perder visión y el problema se agravó a los 30 y tantos y tuve que dejar de trabajar a los 39 años, que fue cuando ya mi agudeza bajó muchísimo, tenía problemas de deslumbramiento, percepción de los colores y bueno, llegó un día que los planos ya no podía imprimir los planos con línea más gorda, ya no los veía. Entonces, ese Sí. fue el momento de decir, mira, hasta aquí hemos llegado y, oye, que es un Ujú. momento duro, pero bueno, a la larga luego lo ves con perspectiva y dejar de trabajar y poder hacer otras cosas y ahora, bueno, en la asociación ayudar un poco a la gente, Esto te quería es, yo comentar. está muy bien. ¿Cómo decidiste que tenías que, o cuándo te llegó un poco la idea bueno, La de que tenías llamada. que que buscar otras personas en tu misma situación y ponerte a hacer algo para, bueno, pues para que no le pasara a la gente lo que te pasó a ti un poco, ¿no? Bueno, yo en principio estuve, pues qué sé yo, de 3 años por ahí, pues que te cambia la vida, ¿no? Es como cuando dicen ahora con el confinamiento, que qué tal el confinamiento, digo, bueno, yo ya me confiné cuando dejé de trabajar, por ahí por 2013, que dejé de hacer todo lo que hacía y me confiné en la calle, ¿no? Empecé a hacer deporte, empecé a hacer, pues leer, descubrí audiolibros, hice muchas cosas que quizás en mis tiempos de universidad y de trabajo no había tenido tiempo. Entonces, a raíz de conocer vuestra asociación, fue cuando me di cuenta que podía aportar algo más, ¿no? Es triste decir, bueno, he aportado hasta los 39, 40 años y a partir de ahora, pues bueno, me voy a dedicar a la vida contemplativa. Entonces ahí me di cuenta en 2016 que todo lo que había aprendido, ¿no? En el mundo empresarial, en gestión, bueno, incluso mi preparación científica, que yo soy geólogo, que bueno, estás metido en el tema de la ciencia, todo eso se podía aplicar un poco, ¿no? Para ayudar a la gente. La geología es una ciencia muy curiosa, ¿no? Porque nosotros los geólogos tenemos una preparación, hay que tener en cuenta que, que todo lo que se enseñaba en las universidades hasta los años 60 70 era mentira, ¿no? Era porque no, la Hombre, no teoría de digas la... eso, Jesús. Sí, 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 sí. La teoría de la tectónica de placas se presentó en 1962. Hasta entonces, los científicos pensaban que los continentes no se movían. Entonces, para explicar cómo se formó el Himalaya era una serie de movimientos isostáticos, una cosa muy complicada porque, claro, los continentes no chocaban. Entonces, te quiero decir que al final eso tienes, con esa formación tienes la mente muy abierta y cuando te dicen que algo es incurable, pues por lo menos lo dudas, ¿no? Tienes la duda y tienes la ilusión de que en la ciencia lo que hoy es blanco, mañana muchas veces es negro. Entonces te quiero decir que eso, ¿no? El tener los geólogos estamos muy abiertos, ¿no? A todo eso. Es decir, bueno, es incurable, pues bueno, a ver, oye, nunca se sabe, ¿no? Y Hay que entonces tener esperanza e ilusión. te pones ahí la meta de mover el Everest, ¿no? Sí, bueno, dices, a ver, ¿por qué no nos vamos a curar? Sí, además, como la ilusión y la esperanza cura, ¿no? También el efecto. El efecto Entonces, mientras placebo. lo intentas, te estás curando el efecto placebo. Entonces, bueno, a ver, yo soy una persona que soy bastante optimista y creo Sí, que una todo persona eso hay. optimista, pero que trabaja mucho, ¿no? Ah, Bueno, a ver, ahora estoy a medio gas, ¿eh? Desde que dejé de trabajar de verdad, entonces sí, aquella vorágine. Ahora, bueno, intento hacer cosas, intento que las cosas salgan bien y bueno, optimizar un poco, ¿no? Los recursos. Porque ahora la labor de voluntariado no es como en la empresa, ¿no? Que tienes ahí una serie de fondos y puedes gestionar más medios, ¿no? En una ONG, pues al final como bien sabes,
los recursos son limitados, ¿no? Entonces, bueno, dentro del voluntariado y la gestión lo que intentamos es con muy poco que hacer bastantes Lo que se cosas. puede, lo que se Sí, puede. sí, Y sí. entonces te pones manos a la obra y Ujú. decides un poco buscarle el origen a la patología de tu familia, ¿no? ¿Cuál es Sí, el sí, camino sí. que te marcas ahí? Va, Bueno, para, hay que curar esto, pero hay que empezar por algo. sí, bueno, yo, a ver, yo cuando empecé la asociación, pues no conocía a nadie de mi familia que tuviese ninguna patología, ya te digo, pensábamos, yo entré en la asociación, pues por eso, para informar a la gente, ayudar un poco, lo que hablábamos antes, que yo pasé por una etapa difícil cuando dejé de trabajar porque nadie sabía lo que yo tenía, nadie lo conocía muy bien, incluso legalmente, pues no tuve ningún asesoramiento, de decir, bueno, pues tú tienes derecho a una pensión. ¿Cómo son las pensiones? Porque claro, todo el mundo piensa que si con 40 años tienes que dejar de trabajar, pues que te vas a morir de hambre, ¿no? Ese pensamiento es muy generalizado. Entonces, bueno, España es un gran país y tenemos muchísima protección y tener a la gente, ¿no? Estar con la gente en esos momentos en la asociación, de acompañarles y decirles, tienes que dejar de trabajar, hazlo ya, porque no, no puedes hacerlo, te estás arriesgando, ¿no? Conocemos mucha gente que se arriesga en sus trabajos porque no sabe que tiene derecho a una pensión digna y que puede hacer luego otras cosas. Entonces, yo creo que es clave dentro de lo que hacemos acompañar a la gente en esos momentos. Es fundamental ese momento. Además, en muchos casos, la enfermedad tampoco está en unas fases muy avanzadas, ¿no? Ahí tú tienes un trabajo que necesitas mucha visión y tú tienes visión suficiente para hacer vida totalmente normal, pero para tu trabajo quizás no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo intenté hacer un poco eso. Luego, cuando ya empezamos a funcionar en la asociación, empecé a conocer a gente pues que tenía los mismos síntomas que yo, ¿no? Y empezamos a ver, incluso tú, Andrés, conocías a muchos, ¿no? Que eran parientes míos. Los conociste tú antes que yo. Ujú. Eran parientes míos lejanos. Entonces empezamos un poco a preguntar a la gente y vimos que la gente que tenía los mismos síntomas, todos descendían de la misma zona, del Valle de Iguña, del pueblo de Silio. Y empezamos casi sin querer, ¿no? A construir un árbol genealógico muy extenso. Bueno, ahora mismo lo tenemos que cada día van apareciendo ramas nuevas y hemos llegado a hacer una cosa bastante grande con este árbol. Ujú. Desde luego que sí. Bueno, yo creo que ahora mismo hemos conseguido casi 60 afectados con la misma mutación, todos descendientes de Silio, de un matrimonio, ¿no? Del primer matrimonio. Ujú. Y yo creo que en el árbol puede haber entre los fallecidos y los vivos, igual con la misma mutación, quizás puede haber 200 personas o más, o 300, un montón. Sí, 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 sí. Desde luego habéis hecho un trabajo enorme, tanto tú como ¿cómo se llama? Que se me ha ido el nombre. La del árbol genealógico, Ah, la Pilar Pilar, Villegas, que Pilar Villegas, exacto, que se me ha ido sí, el a nombre, Pilar perdón. Villegas es una persona que de verdad 10 es de la familia Sí, también, pero sí, casualmente sí, ella no tiene la mutación, ella tiene la visión normal, ella tuvo la suerte de no heredar la mutación sí. y la verdad que Porque, se preocupa como si la tuviera, de verdad. porque esta mutación es de tipo dominante, Sí. o sea, en cada embarazo, al 50% tienes la posibilidad de que tus hijos tengan la enfermedad, ¿verdad? Sí, eso no lo he comentado antes, las mutaciones en este gen, en el PRPH2, mutaciones en periferina, es una patología dominante. Eso quiere decir que con un solo gen mutado eh, padeces la enfermedad y que por lo puede tener tu madre y no hace falta que los dos padres estén afectados, como las retinosis recesivas. ¿Qué quiere decir? Que si eres afectado, tienes un 50% de transmitírselo a tus hijos. Ujú. Sí, Entonces sí, eso, ¿qué es lo que hace? Que en todas las generaciones hay alguien afectado. Todo el mundo conoce eso te iba a decir, eso te iba a a decir. su padre, a su abuelo, tiene nociones de que su bisabuelo, bisabuela. Mm. Entonces, históricamente, toda la familia conoce a sus pues, eso, padres, abuelos y hasta donde llega la memoria histórica. Ujú. Nosotros con el árbol hemos llegado probablemente al origen. Tampoco lo podemos saber, hemos llegado a un matrimonio
Manuel Villegas y María Fernández Aguayo, ambos nacidos en 1756 en Silió, en el Valle de Ibuña, en Silió, en un pueblo muy famoso por sus fiestas, en el centro de Cantabria. Y hemos conseguido toda la gente con esta misma mutación de conectarla en esta. Ujú. Incluso la mutación ha ido, como dices tú, todas las generaciones transmitiéndose de padres a hijos en una proporción del 50%, o sea, al 50% en cada embarazo. Sí, Incluso ha habido momentos en que la mutación por algunas de las ramas desapareció y, sin embargo, el hecho de haber consanguinidad ha hecho que vuelva a aparecer la mutación, ¿verdad? Cuando observas sí, el árbol genealógico es sí. curiosísimo, ¿no? Cómo llega Claro, un ha habido momento a algunos cruces desaparecer de familiares, sí, que no lo sabían, no lo sabían, entonces, bueno, pues, a ver, en las zonas, en los pueblos pequeños y en zonas, eh, pues más o menos de zonas de montaña, es muy frecuente, ¿no? Pues que matrimonios entre primos segundos y tal, es que directamente quizás ni lo sabían. Ujú, Entonces ha habido varios cruces, pero eso, pues había personas en la familia que pensaban que podía venir por ahí, ¿no? Lo que hablamos, las consanguinidades y todo eso, que ujú, podía venir por ahí, pero no, no, no. Al final eso no ha tenido nada que ver en la mutación. La mutación venía ya de mucho más atrás y al ser dominante solo hace falta una persona, no hace falta que ninguna consanguinidad. Con que una ujú, persona lo tenga, se lo puede transmitir a millones. ujú. Muy bien. Por eso tan importante es el tema de la información, ¿no? En Sí, este tipo de patologías hereditarias, el tener claro qué es lo que te pasa, por qué te pasa, de dónde viene, eso ayuda mucho, sobre todo ahora mismo a las parejas más mm, jóvenes, ¿no? A decidir un sí. poco con responsabilidad su descendencia, ¿no? Su Bueno, planificación familiar. desde Evidentemente, luego, luego cada uno luego hará lo que corresponda y lo que quiera y se tirará a la piscina, pero sabiendo que la piscina está a medio, ¿no? A mitad de agua, ¿no? Que desde luego, no. Andrés, desde luego. Ahora mismo tenemos la posibilidad de, sabiendo eh, qué patología tienes, cuál es tu mutación, sabes cuál es el patrón de descendencia. Entonces, ahora mismo ya estamos hablando de que es una ceguera evitable, ¿no? Porque se puede hacer si hay un afectado y quiere tener hijos, se puede hacer ahora mismo, es muy fácil hacer una selección de embriones. Ujú, Eso se puede hacer. ¿Cómo es eso? ujú, Se hace una fecundación in vitro y se implantan solamente los embriones sanos. No hay que hacer ninguna modificación genética, solo es analizar esos embriones y solo se implantan los sanos. Eso ahora mismo ya se puede hacer. Pero sí, claro, hay bueno, que saber cuál es tu eh, mutación. evidentemente. Eso te quería yo preguntar. ¿Tenemos diagnosticado al 100% de todas genéticamente, al 100% de todas las personas que creemos Eh, que puedan estar afectadas? pues no, la verdad que no. Sí que a la gente que conocemos la informamos y poco a poco se va consiguiendo que todo el mundo vaya haciendo, se vaya pidiendo y se vaya haciendo el estudio genético. Quizás lo más importante ahora mismo sea que todo el mundo tenga su estudio genético hecho. Pero no, incluso, no en esta patología, sino en cualquier En patología todas, hereditaria de la retina, ¿no? no, no, en Porque todas podemos las hablar de. patologías. Es Pues, importante, importantísimo tener el estudio genético hecho para, ujú, pues eso, para saber qué es lo que tienes. Incluso hoy en día estamos viendo los nuevos tratamientos, la medicina personalizada, las terapias génicas, que tienes que saber cuál es tu gen, porque ahora mismo, por ejemplo, conocemos ya hay algún medicamento, ¿no? Como el Lusturna. Entonces hay un medicamento para un gen concreto de amaurosis congénita de Leber, pero claro, si tú tienes ese gen y no lo sabes, ese medicamento no existe para ti y es un está tratamiento claro, que está ya está claro. aprobado. Es fundamental. Y Ujú. bueno, hemos conocido recientemente, Andrés, ¿verdad? Un dato muy sorprendente, que bueno, ya lo intuíamos, ¿no? La gente que estamos un poco al corriente de estas patologías, que más de un tercio de la población mundial es portadora de mutaciones en distrofias hereditarias de retina, ¿no? ¿Qué te parece eso, Andrés? Es Bueno, yo creo que muchísimo. por fin, de una manera científica, ya está publicado Mm, bueno, esta idea que teníamos que tiene que haber muchas mutaciones, que bueno, que evidentemente para que aparezca la patología tienen que unirse dos mutaciones en la mayoría de estos casos, porque suelen ser mutaciones recesivas,
Quiere decir que tiene que haber, tiene que estar tener la copia de tu madre como la copia de tu padre afectada, que es, por ejemplo, pues mi caso, ¿no? Yo tengo retinosis pigmentaria de carácter recesiva, mis padres eran sanos, pero los dos tenían una mutación de un gen de retinosis pigmentaria, ¿no? Aparece la patología en mí y en mi hermana porque los dos hemos cogido la mutación de mi padre y la mutación de mi madre, ¿no? Evidentemente mis padres, aunque eran sanos, tenían una de estas mutaciones que precisamente en este artículo científico, que no recuerdo ahora muy bien en qué publicación está publicado, es de a mediados de abril, está acá recién salido del horno, no me Sí, acuerdo qué es de ayer. publicación era, no me acuerdo qué publicación científica era, Jesús, pero bueno, venía más o menos a decir que el 36% de uno de cada tres de las personas pues tienen una mutación, ¿no? Si da la casualidad de que tu pareja coincide que tiene también esa mutación, pues tus hijos o tus hijas pues pueden aparecer afectados. Sí, No sí, es tan fácil, no es tan fácil que aparezca, que sea, que tu pareja tenga esa mutación concreta que tú, pero bueno, es posible. De hecho, en mi caso, pues fíjate, mis padres eran sí, sanos y de 6 hermanos somos 2 afectados, ¿no? Eso está claro, ¿no? sí, sí. Y bueno, esos son genes conocidos. O sea, hablamos de un 36%, pero en realidad serían más. Sería más, eso es un mínimo que han marcado. Estamos hablando de que por cada afectado conocido puede haber casi 1.000 portadores. Es una Sí, sí. cifra grandísima. Por eso, Jesús, tenemos que seguir insistiendo que independientemente de la patología que tengamos, tanto si es retinosis pigmentaria, como si es distrofia de conos, como si es distrofia de bastones, como si es síndrome de Usher, como si es Stargardt, aunque el oftalmólogo nos diga usted tiene una enfermedad de la retina, es muy importante que ese diagnóstico clínico sea confirmado de manera genética. Y tenemos que insistir mucho a los oftalmólogos y a las oftalmólogas para que deriven a sus pacientes a los servicios de genética de los hospitales, que se preste atención, que se diagnostique genéticamente a todo el mundo, que no vale eso de si usted no va a tener hijos, ¿para qué quiere saber el gen Sí, de su eso es familia? totalmente un Tenemos, error. Eso. tenemos que insistir en esta idea, ¿verdad? Sí, sí, y hay que insistir en el estudio genético, incluso dentro de las familias conocer a los portadores, no solamente Exacto. a los afectados, hay que conocer a los portadores, porque Ujú. como estamos viendo, hay muchísimos portadores, incluso, Sí, como sí, tú bien Jesús. dices, sí, ¿Cómo podríamos convencer a los oftalmólogos y a las familias del beneficio de tener diagnosticado a los portadores, precisamente? ¿Cuál es el pues el beneficio? beneficio. Ujú. ¿Cuál es el beneficio? Eh, pues hay un cálculo por ahí, ¿no? Que dice que cada afectado de una retinopatía más o menos grave le cuesta a la seguridad social y le cuesta al país más de 1 millón de euros. Entonces, si conseguimos tener controlados a los portadores y evitar tener más nacimientos con estas patologías, estaremos ahorrando más de 1 millón de euros por cada Por caso, persona afectada. por persona afectada. O sea, eh, y teniendo en cuenta estos datos pues estamos hablando de más de un tercio de la población son portadores, deberíamos de tener por lo menos controlados a los portadores que son familiares directos de afectados. Por ejemplo, Ujú. de una persona con una retinosis típica, recesiva, todos sus hijos son portadores. Entonces hay que tener control con esas personas. Facilitarle a esas personas a la hora de tener descendencia un control suyo y de sus parejas, porque ahí hay Ujú. bastantes posibilidades de que se vuelva a repetir. Bueno, yo creo que ya directamente hay que lanzarle un mensaje a nuestro querido presidente de Cantabria, el señor Revilla, Sí, para decirle claramente, aquí tiene usted un filón de ahorro, señor Revilla. un Piense ahorro brutal. que cada vez que consigamos que una familia deje de aparecer un afectado, podemos estar ahorrando hasta 1 millón de euros, señor Revilla. Preste usted Sí, atención al diagnóstico genético. sí, Bueno, al señor Revilla y al señor Sánchez, presidente de España, se lo tenemos que decir también, ¿no? y bueno, y a los consejeros de sanidad, ¿no? Sí, 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 Que son precisamente, ¿no? los que tienen, ¿no? Esto Es- desde el punto de vista crematístico, por decirlo de alguna manera, ¿no?
pero Ujú. evidentemente como un beneficio también personal para cada familia, porque todos sabemos el gran impacto emocional que supone en cualquier familia que aparezca una persona afectada, ¿no? Entonces, el diagnóstico de portadores puede prevenir la aparición de nuevas personas afectadas y tenemos también un beneficio emocional y psicosocial en cada familia, ¿no? Eh, Tú y Bueno, yo hemos visto a muchos padres y a muchas madres sufrir mucho más incluso que nosotros, teniendo la patología, ¿no? Que al sí es final curioso, ¿no? Al final, tú los vives con tus padres, cosas, ¿no? sí, sí, al final, la persona que más sufre son las madres, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, Ujú, el tema emocional eso no se puede evaluar, pero el económico sí, ¿no? Por eso es importante dar las ujú, cifras económicas, que es lo que al final mueve un poco el mundo, ¿no? Y si claro. podemos tener un aval económico, evidentemente lo emocional es mucho más importante que lo económico, pero Ujú, no se puede evaluar, ¿no? ya. Entonces sí Bueno, que el sufrimiento de una madre sí, sí se puede que nos evaluar, pasa a ¿no? O todos. sea, todo lo que es el impacto psicosocial de este tipo de patologías en la vida de las personas se puede evaluar en calidad de vida bueno, y en el día a día muchas veces lo puedes evaluar en el sufrimiento de muchas de estas, como dices tú, muchas madres sobre todo, también padres, ¿no? No hay que obviar, ¿no? Pero evidentemente hay que avanzar en todos estos temas bueno, pues para evitar este tipo de circunstancias, ¿no? Y sobre todo que estamos en el siglo XXI, que yo creo que por fin también tenemos que darle el valor que tiene la genética, ¿no? Tenemos que los oftalmólogos y las oftalmólogas, que luego vamos a tener la oportunidad de hablar con la doctora Coco, que es la mayor experta en España, personalmente pienso, en Sí, distrofia de retina, que ella sabe muy bien la importancia de la genética, ella es una gran experta en genética también, pero la mayoría nos encontramos que muchos oftalmólogos en España no consideran importante hacer el test genético, no insisten ante sus servicios de genética, que muchas veces tienen presupuestos limitados y solamente derivan los estudios genéticos cuando las parejas son jóvenes, cuando hay posibilidad de tener hijos o hijas, y sin embargo está claro que poder tener un diagnóstico genético, aunque tengas más de 40 años y no vayas a tener hijos, es importante, ¿no? Tenemos que insistir muchísimo en la necesidad del diagnóstico clínico y el diagnóstico genético. Y sí. además que son muy complementarios. Al oftalmólogo muchas veces le puede aportar y confirmar su sospecha clínica Ujú. y un poco al revés. El genetista necesita también mucho del apoyo y de lo que el oftalmólogo, la oftalmóloga le dice, pues, a ver, yo aquí lo que veo es una coroides, pues yo creo que esto es una coroideremia y no es una retinosis pigmentaria típica. Y es que además solo hay varones. Entonces, lo más normal es que, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y que tenemos que hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Que siempre en Sí. España multidisciplinar, colaborativo, eh, y yo creo que tenemos que lanzar una defensa de la genética y sobre todo también que se reconozca, ¿no? Como especialidad, que en España Sí, seguimos sin reconocer a la es- genética como una especialidad en la universidad, ¿no? está muy claro eso. Bueno, ya en algunos países en los servicios de oftalmología, lo primero que hacen es derivarte a hacerte un estudio genético antes de nada, de que te vea nadie, ¿no? Y yo creo que llegaremos aquí en España. Ahora mismo en los hospitales los servicios de genética ocupan casi un rincón ahí, no escondido, pero al final en los próximos años veremos cómo los hospitales cambian mucho. No solamente por patologías de visión, se está viendo que muchísimas enfermedades bastante prevalentes de todo tipo tienen su gran base genética. Entonces, un estudio genético de cualquier persona que tenga cualquier enfermedad va a ser fundamental. Y con los avances científicos, al final es muy barato hacer un estudio genético y si se sistematiza, va a ser, hablamos de cifras de cientos de euros, simplemente, que será una prueba muy barata. Bueno, es como siempre, lo que ocurre es que a lo mejor lo que es la prueba en sí misma puede tener un coste reducido, pero como siempre
luego hay que añadirle que haya un buen profesional de genética que conozca las distrofias de retina, las patologías y que incluso también esté apoyado pues, por lo que hablamos, ¿no? De un buen oftalmólogo, de una buena oftalmóloga que complemente un poco con esos estudios clínicos bueno, los diferentes marcadores que dan estos estudios, ¿no? Todos sabemos que el genoma humano es muy complejo, los exomas también, los sintromas ya ni te cuento. Y entonces, bueno, a pesar de que la secuenciación cada día sea más barata, luego, evidentemente, hay que buscar, bueno, hay que buscar servicios de genética y laboratorios que conozcan realmente estas patologías y que consigan un buen diagnóstico de Sí, nuestras sí, sí, por distrofias supuesto. de Claro retina. que sí, Eh, claro que sí. El permíteme, tema clínico, permíteme un momento, Jesús. No sé si sí, aquí que estoy. Jesús, que nos vamos aproximando también ya a la hora de fin de la emisión desde España Sí. y no queríamos dejar de contar bueno, esta iniciativa tan interesante que desde Retina Cantabria hemos puesto en marcha, que es la beca de investigación, decíamos, María Fernández Aguayo, ¿verdad, Jesús? Sí, creo que me quedé, ¿no? Explicando cómo era el nombre, ¿no? Por qué el nombre Sí, de la beca. Pues exacto, sí, sí. la idea es que, bueno, como son el primer matrimonio origen de todo esto, de todos los afectados, eran María Fernández Aguayo y Manuel Villegas. Entonces, bueno, cuando estuvimos pensando como el nombre para la beca, nos pareció que como homenaje a esta mujer, ¿no? Que es la primera madre, ¿no? Que tuvo, no sabemos si ella fue la afectada, porque no hay manera de saberlo de momento, si fue ella o fue su marido, pero lo que sí sabemos es que ella tuvo 12 hijos en aquella época, ella nació en 1756, tuvo 12 hijos, al menos 3 de ellos afectados de esta distrofia. Entonces, bueno, es como homenaje a esa madre y a todas las madres de todos, pues por eso decidimos ponerle este nombre a la beca, María Fernández Aguayo. Yo creo que es un bonito homenaje, ¿no? Y que nos representa a todos los de la familia. Vale. Y es una beca ¿para qué? ¿Para qué es esta beca? ¿O Pues, en qué consiste la beca? pues bueno, la idea de fomentar un poco la investigación, ¿no? Entre la familia lo comentamos y decidimos, pues bueno, predicar un poco con el ejemplo, ¿no? De decir, bueno, la primera aportación la vamos a hacer los que estamos, ¿no? Más en la asociación. Y conseguimos que casi toda la familia aportase fondos y también gente de la asociación y gente pues, que no es de la familia, que ha querido colaborar, porque al final invertir en investigación es en beneficio de todos, ¿no? No solamente de esta familia, de esta patología, de la periferina, también bueno, la idea es hacer una terapia con CRISPR que se podrá aplicar también a otras patologías. Ujú. Entonces, Vale. bueno, esa es un poco, así nació la beca, hemos conseguido 25.000 euros Ujú. y la idea este año, pues es el primer año y teníamos un acto muy bien organizado para el día 18 de marzo para poder entregársela al equipo del profesor Nicolás Cuenca. Y pues con el coronavirus, pues al final no pudo hacerse. Y Ujú. bueno, teníamos preparada esta gala solidaria el día 18 de marzo en Torrelavega, aquí en Torrelavega, y ha habido que aplazarla. No sé cuándo podremos hacerlo. Teníamos un montón de invitados, íbamos a dar unos premios para la gente que colabora con nosotros. O bueno, ya esperemos que no, para septiembre, octubre o cuando Cuando se podamos, pueda. o en un formato como este, ¿no? Que ha salido también esta mañana, que ha salido todo muy bien, la verdad que a mí me ha encantado, ¿no? Y por los comentarios de la gente ha estado súper interesante. Andrés, has estado muy bien, lo has hecho muy bien. Eres un profesional de los medios y, oye, yo no descartaría que te dediques a la radio, ¿eh? Sí, sí, O a los medios, o a la a buenas, televisión. como diría mi madre, a buenas horas mangas verdes. Bueno, hombre, eres muy joven. Bueno, en Estaría cualquier muy caso, bien. lo importante es que la gente conozca esta iniciativa, que desde luego las personas afectadas y las familias tenemos que comprometernos con el desarrollo de la investigación. Evidentemente, tenemos que colaborar en todo lo que son las pruebas médicas, en dar muestras de sangre, muestras de tejidos,
en aportar información sobre nuestra descendencia, sobre nuestros antepasados y sobre nuestras pruebas, pero también económicamente. Hay que aportar, tenemos que ser referencia, ¿no? Bueno, pues, de lo que vamos un poco pidiendo a las administraciones y a las empresas privadas, ¿no? De que dediquen dinero a investigar, que la inversión en investigación es algo necesario y prioritario, ¿no? Y nosotros tenemos que, bueno, ir por delante, ¿no? Bueno, la beca María Fernández Aguayo es una manera de decirle a la administración, de decirle a las grandes empresas, nosotros somos los primeros que nos rascamos el bolsillo e intentamos, bueno, pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Que como decíamos durante toda la mañana, la investigación no se hace con buenas palabras, sino con recursos económicos y personales, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es una gran iniciativa bueno, que tenemos que seguir trabajando en ella durante 2020, 2021, hasta que consigamos bueno, que el proyecto de investigación que tenemos en marcha consiga los resultados que esperamos, ¿no? Sí, bueno, ya estamos trabajando en los fondos para el año que viene Mm, y bueno, creo que la verdad que estoy muy contento, ¿no? Ha tenido una muy buena respuesta, la familia está muy ilusionada y bueno, la verdad que, oye, conseguir 25.000 euros ya sabemos que para investigación no es nada, ¿no? Pero como tú bien dices, es un símbolo, ¿no? Es mm, un aliciente, ¿no? Para todos y también es para llegar a la administración, ¿no? Y que se tengan en cuenta mm, todas estas cosas. mm. Quería comentar también, ¿no? Que ahora vamos a conectar con Argentina, ¿no? Supongo. Sí, 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 ahora enseguida. Entonces, bueno, tenemos una bonita historia que nos llevó a Argentina, ¿no? Que construyendo nuestro árbol genealógico, llegamos a Olavarría, ¿no? ¿Recuerdas? Con la familia de Héctor Conde. Sí, sí, claro que sí, claro. Que es una historia bonita, ¿no? Que no sé Cuenta, si cuenta. nos están oyendo ahora, ¿no? Que Bueno, espero que sí. sabíamos, sabíamos que alguien emigró de la familia, emigró a Argentina hace un montón de años, ¿no? Y que podían estar afectados también por esta patología. Y contactamos con la asociación de allí, de Stargardt, ¿verdad? ¿No? Sí, Que sí, con Marcela Chisoli y todo con su equipo. Marcela, sí. Y ahí encontramos que sí, que localizamos a Héctor. Y bueno, él pensaba que tenía Stargardt, de hecho estaba en la asociación de Stargardt, ¿no? Sí, Y sí. nosotros le dijimos qué mutación tenía a unos 10.000 kilómetros, ¿no? Fue una cosa curiosa que no solamente el trabajo que hacemos sirve pues para investigar, es que sirve también para poder, construyendo los árboles, podemos llegar a diagnosticar a gente que está en el otro lado del mundo. Es una Bueno, historia muy bonita esta. por lo menos lo que sí ayudamos fue a los genetistas, a que no dieran Bu- vueltas Sí, le por el, dijimos, oye, que esta persona tiene antecedentes familiares con esta mutación por casualidad. Mirar, no han ido dando vueltas, sí, mirársela y mira esta y si, tal. y Raro claro, sería que no tenga la y misma. raro sería, raro, y raro fue porque la tenía. Sí, claro. Entonces, bueno, creo que allí son de la familia, debe haber otros 4 o 5 afectados de esta familia. Y bueno, tenemos contacto habitual y con ellos y también están muy ilusionados con todo esto. Bueno, Sí. ahí tenemos nuestra colaboración, ¿no? Con Sudamérica y con Sí, Argentina en este caso. es Mm, evidente que como personas afectadas y como familias tenemos que investigar en nuestros antepasados. Hay que ir a nuestros pueblos, hablar con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestras tías y revisar, pues como ha hecho Pilar, los registros de la iglesia bueno, intentar incluso unir a otras familias que quizás sin saberlo comparten con nosotros esta herencia genética, ¿no? Y creo que es muy importante, y tú lo has demostrado, Jesús, y tú y tu sí, familia habéis demostrado que es posible, que no reconocemos que no es fácil, que es laborioso, pero bueno, ahí también con el apoyo de las asociaciones es un trabajo que se puede hacer y que puede ayudar muchísimo al avance de la ciencia, que es al final lo que intentamos, ¿no? Que poner cada uno desde nuestro lado, desde donde nos corresponde, pues ese puntito, ese empuje, ese saltito, que ayuda sí, a que todo avance, ¿no? Margaret nos desde lo luego. contaba desde Agramunt, cómo ella ha implicado toda su comarca, todo su pueblo, incluso ha llegado hasta el Parlamento de Cataluña y les ha convencido a todos
presten atención a estas patologías y, bueno, vosotros en Cantabria estáis haciendo un poco lo mismo, ¿no? A partir del trabajo de la periferina, pues han aparecido otros casos, han aparecido otras familias, otras mutaciones, Sí, un poco todo, ¿verdad, Jesús? sí, la idea es este trabajo hacerlo con todas las patologías que hay aquí. Al final, los avances en genética, poder hacer estudios genéticos, es un avance increíble. Y luego la genealogía. Tenemos un montón de registros con un montón de información que está ahí y es una herramienta fundamental poder y saber usarla. Es una herramienta muy buena. Y al final, tener un poco controlado, incluso ahora mismo, pues también los mismos médicos a veces nos consultan cuando encuentran un caso nuevo a ver si tenemos en nuestro registro si lo podemos, si les podemos ayudar en los diagnósticos. Y yo creo que es una gran herramienta. Una gran herramienta y una gran ayuda para el avance de la ciencia, claro que sí. Sí. Muy bien, Jesús, pues muchas gracias por tu participación doble, que has empezado la emisión en directo a las 9 de la mañana y prácticamente la estás también cerrando ahora a las 13:50 más o menos, Sí, justamente por mi reloj, 13:50. quedan 10 minutillos. Enseguida conectamos con nuestros, como dirían, nuestros partners en Argentina, con Tucumán, y les damos el relevo. Muchas gracias, Jesús, y seguimos en contacto. Ahí Muchas nos gracias encontramos. y felicidades a todos por el gran trabajo, que la verdad que ha sido una iniciativa muy chula y que hay que volver a repetirlo. Gracias a todos. Un abrazo. Adiós. He aquí una familia conectada por y para la ciencia. Jesús Delgado y sus compañeros, la mayoría afectados por una distrofia hereditaria de retina muy concreta, han logrado armar un árbol genealógico con un valor doble. Más allá de revelar lazos familiares desconocidos, se han constituido como una muestra única y extraordinaria para la ciencia. Ellos, que padecen una patología que afecta a la retina y que les reduce progresiva y severamente la visión, han trabajado durante año y medio para conocer sus raíces más profundas y de este modo servir como muestra representativa para la investigación. Han logrado remontarse a Silió y al siglo XVIII. En el estudio que hemos hecho de la familia, hemos llegado, estudiando el árbol genealógico de cada uno de los afectados de la familia, hemos llegado a unirlos todos en 1756, donde hemos llegado a un matrimonio. Manuel Villegas, nacido en Silió, bautizado en esta iglesia, y María Fernández Aguayo, nacida y bautizada también en esta iglesia. Nos hemos juntado aquí 25 o 30 personas, que el origen de todos está aquí en Silió. Ha sido un trabajo de años y de búsqueda en registros, bases de datos o archivos eclesiásticos. Los documentos nos han dado mucha información, las partidas de nacimiento, de bautismo, porque lo relata con mucho detalle, no solo cuando fallecieron ni dónde estaban enterradas, sino sabemos de María Fernández Aguayo, incluso dónde estaba situada, qué lápida, qué fila, todo muy detallado, ¿no? Por el momento han identificado a más de 50 personas con la misma distrofia hereditaria de retina, aunque estiman que entre los no diagnosticados y los descendientes que desarrollen la patología la cifra podría alcanzar el centenar. El árbol que han configurado revela que comparten la misma mutación. Hemos encontrado una mutación que afecta a la visión, una mutación en un gen que se llama PRPH2, que codifica una proteína que se llama periferina y lo que produce es un defecto en la visión, congénito, hereditario, lo cual quiere decir que pasa de generación en generación sin saltar ninguna, y hemos llegado a 9 o 10 generaciones atrás.
Nicolás Cuenca, al frente de un equipo de investigación multidisciplinar en la Universidad de Alicante, lidera ya un proyecto en el que, a partir de un modelo animal, estudiará el desarrollo de esta patología y tratará de identificar terapias para frenar o revertir las consecuencias de la mutación. Esta familia será uno de sus aliados. Esta familia es interesante a nivel científico porque es la familia más extensa de Europa que tiene una mutación concreta genética de visión. Y es ideal para probar nuevas terapias génicas. Además, este grupo de afectados ha impulsado la beca María Fernández Aguayo, en honor a su antepasada, para financiar el proyecto. Han conseguido dotarla con 25.000 euros a base de aportaciones familiares. Es una cantidad que les va a permitir contratar a un investigador predoctoral en la Universidad de Alicante. Esta beca se ha creado para darle el primer impulso a este proyecto, que estamos muy ilusionados con él y bueno, esperando a que haya más financiación pública, pues la manera de que esto no se pare es aportar toda la familia y oye, con nuestro granito de arena que esto no se pare. Además, desde la delegación de ESRetina en Cantabria realizan acciones de divulgación y generación científica. Compartir información y experiencias es muy importante para ellos.